En este video les voy a explicar paso a paso cómo se aplica el color candy para que le puedan dar una imagen nueva a su auto. Todos los productos que voy a utilizar los compré en línea y más adelante voy a explicarles a detalle cómo funcionan. Vamos a utilizar un pigmento o tinte candy. Vamos a utilizar un intercoat o promotor de pigmentación. Después de aplicar el candy vamos a aplicar laca o transparente. Voy a utilizar también otros colores que verán más adelante. Necesitamos algo para aplicar todo. Unas cintas de pintura azules y un vaso medidor. Y obviamente vas a necesitar una mascarilla por tu seguridad. Lo único que no compré y que lo mejor necesitan comprar ustedes es pintura base, porque el color rojo candy se ve mucho mejor si tú lo aplicas sobre un color plata. Ahora, todo esto lo compré con un dinero que me devolvieron. Es más, déjame ver por la cartera y te explico. Ajá. Plata Card es una tarjeta de crédito con límite de hasta 200,000 pesos, pero lo que más me gustó a mí es que tienen hasta el 15% de cashback cada mes. Cada mes tú puedes elegir entre 4 categorías, como por ejemplo supermercado, gasolineras, etc. Y cada vez que compras ahí mismo te va diciendo cuánto vas acumulando y al primer día de cada mes te regresan ese monto que has acumulado. Entonces con esas 4 categorías recuperamos lo suficiente de cashback como para poder comprar los productos que estamos haciendo en este video. Ahora, una de las cosas que más me gustan es que no tengo que ir a un banco a hacer cola para que me atiendan. Ellos tienen un equipo de soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces ellos siempre están disponibles para cuando yo pueda estar disponible. La tarjeta te da la seguridad de tener el respaldo de Mastercard y en cuanto te aprueban a ti la cuenta, tienes hasta 60 días para pagar tu primer saldo. El proceso de aplicación es 100% en línea y te lleva, no sé, unos 5 o 6 minutos. Unos 5 o 6 minutos. Es rápido, es fácil. Y en cuanto te dan la aprobación, ahí mismo te explican cómo un embajador te va a llevar la tarjeta a la comodidad de tu hogar y al mismo tiempo te explican qué es lo que necesitas tener a la mano al momento de recibir la tarjeta. Y si usas el link en mi descripción podrás sacar tu tarjeta Plata Card sin anualidad de por vida. Y ahora sí vamos a empezar. Lo primero que tengo que hacer es enmascarar o empapelar todo el auto donde no quiero que se aplique el color candy. Y para poderlo aplicar mejor voy a quitar las luces traseras y las luces delanteras para hacer una mejor aplicación. No voy a desarmar todo el auto o quitar las defensas o bumpers porque el auto lo estamos usando diario y si lo desarmo todo luego no lo podemos usar. Pero poner de vuelta los faros es muy fácil y no habría ningún problema. Ahora sí, toca lijar. Estamos tratando de hacer esto lo más rápido posible porque yo creo que escogimos uno de los días más calurosos del año. La verdad que sí. Puedes utilizar una lijadora orbital, puedes utilizar la mano o puedes utilizar un bloque para lijar la superficie del auto. Dependiendo de la necesidad que tengas tú al momento de lijar tu auto, puedes utilizar una lija de 600, una lija de 800 que es menos abrasiva que la de 600 o una lija de 1000 que es mucho menos abrasiva que la de 800. El auto está en buenas condiciones, lo único que quiero yo es preparar la superficie para que la pintura o el tinte de rojo candy se le pueda adherir bien a la carrocería del auto y no quiero removerle toda la pintura y no necesito removerle el transparente porque no está en malas condiciones. Si el transparente de mi auto estuviera en malas condiciones, utilizar una lija de 600, le quito el transparente, dejo la pintura actual y después aplico el rojo candy sobre ello. Ahora sí, vamos a utilizar una lija de 1000 y vamos a empezar. A ver si me sale ahora sí. No. La tercera. Ah, la tercera, a ver. No. Nunca me sale.
Ahí quedó, ya lijamos todo el auto. La verdad sí está haciendo muchísimo calor, pero necesitamos que quede el auto listo para el cumpleaños de Claudia. Una de las cosas que tenemos aquí de pendiente son los emblemas que están aquí, porque no quiero pintarlos de color rojo candy. Entonces lo que voy a hacer es poner unos moldes para poder quitar el emblema, y cuando lo quiera volver a poner, esos moldes me van a servir para ponerlo exactamente como estaba. Ahora sí, ya nomás me falta terminar de quitar el adhesivo. Termino de lijar y ya estamos listos para empezar a aplicar el rojo candy. ¿Y no vas a quitar el emblema de Ford? No, no lo voy a quitar. De hecho, es que lo que no quiero es que se vea azul con rojo candy. Entonces lo que voy a hacer es ponerle rojo candy encima del emblema. ¿Y no lo va a tapar el color? No, es que el color candy no es sí es un color, pero no es un color base. El rojo candy es un recubrimiento o una cubierta que va entre el color base, que viene siendo el color normal del auto, y la capa de transparente o el clear o la laca. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es hacer una especie de sándwich entre el plateado que ya tenemos, el rojo candy, y le vamos a aplicar transparente por encima. ¡Qué calor está haciendo! Bueno, para aplicar cualquier pintura transparente o barniz o el color candy, necesitas obviamente una pistola de pintura, y al momento de aplicar, aquí tú puedes ver que está el abanico. Esto viene siendo qué tan amplio va a salir la aspersión del aire con la pintura. Esto de aquí es el regulador de la pintura. Entre más vueltas les das hacia afuera o entre más lo abres, más pintura va a salir. Y aquí está el regulador de aire que va a estar entrando desde el compresor. Esto de aquí es un filtro que me ayuda a que la humedad que tenga el compresor o el agua que pudiera tener el compresor se filtre aquí y no pase nada de humedad o de agua a través de la pistola. Este compresor nosotros de cariño le pusimos chancho. Este compresor es de 2.5 caballos y de 50 litros. 2.5 caballos viene siendo la capacidad del motor, 50 litros la capacidad de almacenamiento. Y tiene un CFM que viene siendo la regulación o la capacidad de salida de aire, que es de CFM de 8. Para hacer la mezcla necesitas un intercoat, o también le llaman vehículo de transferencia, vehículo de pigmentación, vehículo de manejo, pero en todos lados se le llama intercoat. Voy a llenar hasta el número 6 del intercoat. De ahí voy a llenar hasta el número 12 con el reductor. Le voy a aplicar 5% del tinte de pigmentación del rojo candy, que más o menos vendría estando por aquí. Y el 5% de endurecedor o catalizador. Está. Y ahora lo vamos a revolver. Ahora bien, yo compré un rojo candy cereza. Hay rojo candy manzana, rojo candy cereza, hay colores candy amarillos, dorados, azul, naranja, inclusive hay negro, verde. Es más, mira, déjame utilizar esto. Ay, qué bonito. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, ahora sí lo vamos a vertir en la pistola. Y ahorita les explico cómo lo vamos a ir aplicando. Al momento de presionar el gatillo, yo quiero que salga más o menos de 25 a 30 centímetros de aspersión o de pintura, y que sea en una forma semi ovalada. Este proceso requiere un poco más de cuidado que aplicar pintura base o pintura normal. Estoy aplicando de un lado a otro sin detenerme, porque si aplico mal pueden quedar manchas, y por eso estoy tratando de no detenerme, aunque por el espacio me está costando mucho trabajo. Pero ya agarrando el ritmo, poco a poco se me fue haciendo más fácil el proceso de aplicación.
Si se fijan aquí en esta área donde ya una parte del auto está pintada, estoy comenzando a presionar el gatillo antes de alcanzar el auto para que no se traslape o no se manche con la pintura. Estoy tratando de dejar las tomas en tiempo real para que puedan ver el tiempo que me toma aplicar esta pintura. Así se pueden dar una buena idea de cómo podrían hacerlo ustedes si se animan a pintarlo. Dejé el cofre o el capó para el final porque no quería regarla y quería tener algo de práctica y pintar bien donde más importa. El techo me costó mucho trabajo. Por un lado, no tengo la genética de vikingo y no alcanzó el techo fácilmente, así que tuve que subirme en una escalera. Súmenle que con el calor que está haciendo, estaba muy bueno este reto. Al final solamente le di 2 capas y esperé 15 minutos para aplicar la segunda capa. Bueno, ahí quedó ya. Ya me acabé la pintura, de hecho. ¿Cómo la ves? ¿Te está gustando? Me gustó mucho el color, está muy bonito. ¡Qué bueno! Oye, pero Mande. como que veo que cambia de color. Sí, es un color tipo tornasol. El color candy te va a dar diferentes tonalidades o diferentes reflejos. Por ejemplo, si tú te fijas aquí, tiene un tono. Aquí se ve más oscuro, aquí se ve más claro y aquí se ve más claro. Depende de dónde le esté pegando la luz y depende del ángulo del vehículo es que va a ser los tonos. De hecho, de noche se va a ver más oscuro todavía. Ajá, así sí. es. Bueno, vamos a darle una media hora para que se termine de asentar la pintura y mientras tanto vamos haciendo la mezcla del transparente. En el caso de este barnizo transparente en particular, la mezcla es 4, 4 y 2 o 3%. Eso quiere decir que si vamos a hacer hasta el número 6 de barniz, vamos a aplicarle otras 6 partes de reductor y de ahí le vamos a poner el 3% de catalizador, que es el que hace que endurezca el barniz o la laca o el transparente una vez que haga contacto con la pintura. Y una vez que esté muy bien revuelto, vamos a empezar a aplicarlo. Primero vamos a hacer la prueba con la pistola de pintura para saber que todo va a salir bien al momento de aplicar el barnizo transparente. Estoy dejando estas tomas también en tiempo real para que puedan ver el ritmo que llevo al aplicar el transparente. Aquí Claudia cambió el ángulo de la toma porque se ve mucho mejor el acabado. Pues ya le dimos la primera buena mano de transparente. Vamos a esperar entre 15 a 25 minutos para que siente bien este transparente y le vamos a aplicar una segunda capa. Bueno, ya pasó la media hora de rigor, ya sabemos que secó muy bien el transparente y voy a empezar a quitar ya ahora sí el empapelado. ¿Y ahora qué sigue? ¿Volver a poner todo de vuelta? Pues mira, no puede ser una nueva imagen al auto si tenemos las luces traseras de esta forma, entonces vamos a oscurecerlas. ¡Qué padre! Limpié muy bien las luces y las puse sobre una mesa para poder trabajar. Una de las micas estaba raspada y por cuestiones de tiempo ya no quise arreglarla, pero no creo que al aplicarle este tinte que voy a utilizar se vaya a notar demasiado. Voy a utilizar esta lija de fibra grado 1500 porque para este proceso es más fácil lijar las curvas con ella y no necesito lijar demasiado. Solo lo suficiente para asegurarme que el tinte que voy a aplicar para oscurecer los faros se adhiera muy bien. Cada vez que termino de lijar una pieza, limpio muy bien el área con una microfibra húmeda. Cuando la pieza se ve un poco más opaca que el original es cuando ya sé que no necesito seguir lijando. Ahora, como nota, este proceso de oscurecer las luces no es recomendable hacerlo en los faros delanteros porque puedes perder visibilidad al conducir de noche. Ya que terminé de lijar todas las piezas, voy a usar este aerosol que también usé en los faros traseros cuando restauramos el BMW.
Como siempre, hago pruebas en cualquier superficie antes de hacer la aplicación de la pintura para estar seguro de que todo salga bien. El proceso de aplicación es un poco similar al de aplicar el rojo candy. Lo estoy aplicando de lado a lado con un poco de traslape entre capas. Al principio este aerosol parece como si no estuviera oscureciendo y por eso estoy aplicándole las manos un poco más rápido. Ok, le vamos a dar 10 minutos entre cada capa porque este sí tarda un poquito en oscurecer. Entonces, ya que esté seco, ya vamos a saber qué tan oscuro está quedando para no pasarle capas en húmedo y al final que se seque todo completo quede demasiado oscuro. Ya estoy aplicando la segunda capa y como nota, si te animas a hacer este proceso y te quedan los faros demasiado oscuros, siempre puedes utilizar una lija de 1500 o de 2000 con un poco de agua para removerle estas capas oscuras y puedes volver a hacer esta aplicación nuevamente. En el video del BMW no mostré este proceso por cuestiones de tiempo y edición y por eso quise incluirlo en este video y mostrar a detalle esto que estamos haciendo y espero realmente que les guste. Ok, ya vamos a dejar que se termine de secar, ya está empezando a oscurecer más, eso quiere decir que está secando ya todavía, pero le vamos a dar una media hora todavía a que se terminen de secar muy bien y recuerden que este tipo de producto se puede pulir, entonces puedes pulir el faro para darle todavía más brillo. ¿Y ahora que sigue? ¿Volver a poner todo de regreso? No podemos decir que es una nueva imagen al auto si vamos a dejar los rines exactamente como están, entonces los vamos a pintar. Estoy utilizando un poco de desengrasante con un poco de agua para hacer una mezcla. Es más o menos 10:1, 10 de agua, 1 de desengrasante. Y con esto voy a empezar a limpiar todo el rin y lo voy a dejar trabajar unos 4 o 5 minutos para que me lleve menos trabajo limpiar el rin en todos lados. Ahí lo dejamos trabajar. ¿Te fijas cómo se está ya cayendo todo? Ajá. Esa es la idea. Le voy a quitar el taponcito este. Ahí está. Ya que hizo su función el desengrasante, ahora voy a utilizar un poco de agua y champú de auto para limpiar muy bien todo el rin. Lo vamos a secar muy bien. Así para que se vea mejor. Ajá, sí, por favor. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar esta lija de esponja y con eso voy a empezar a pasar por toda la superficie del rin hasta que quede un poquito opaco. Una vez que quede opaco ya sabemos que la pintura sí se le va a adherir al rin. Ahora sí vamos a limpiar muy bien el rin y vamos a cubrir la llanta para aplicarle la pintura. ¡Ah! Voy a utilizar un aerosol de color negro que si lo aplico sin transparente, el acabado se va a ver semi mate o semi opaco. ¿Okay? La primera capa la hice muy ligera para que el resto de la pintura se adhiera muy bien al rin. Me gusta mucho el diseño de este rin, pero es un poco complicado de pintar, así que me estoy tomando mi tiempo para que salga bien. Yo creo que ya con eso 2 manos fue suficiente. Vamos a esperar unos 20 minutos más hasta que seque completamente la pintura. Ya que está bien seca la pintura, voy a ponerle las llantas, los faros delanteros y los faros traseros al auto para ver cómo se ve con la nueva imagen que le acabamos de dar.
Pues ahí va, ¿cómo la ves? Muy, muy bonito, la verdad me encantó. Me recuerda mucho al primer carro que me regalaste. Es cierto, ¿verdad? ¿no? No hemos terminado todavía de modificar o de darle una nueva forma al auto, pero ya se nos hizo de noche y parece que va a llover. Entonces vamos a dejar las siguientes modificaciones para el próximo video. Muchísimas gracias a todos por seguirnos y hasta la próxima.